Bendecimos el nombre del Señor en esta hora, contento, agradecido, Amén. porque me permite esta oportunidad de compartir con mi pastor Alejandro, su esposa, la pastora Yesenia, el presbítero Alejandro que está con nosotros, Amén. y por supuesto con ustedes a través de esta plataforma, que veo que hay muchos dispositivos conectados y entiendo que detrás de cada dispositivo habrá un par de personas, por lo cual este mensaje puede multiplicarse en la medida que muchos se vayan conectando y que usted también vaya compartiendo esta predicación. Bendigo el nombre del Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, a pesar de los tiempos, a pesar de las dificultades. Él ha sido bueno con nosotros, nos ha guardado, nos mantiene con vida. Y aún más, aquellos que por alguna razón el COVID le afectó y tuvo que partir, a la presencia de Dios partió. Y eso es mucho mejor, como Pablo decía, no sé qué es mejor, si quedarme con ustedes o partir con el Señor, pero para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Por lo cual, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Esa es nuestra perspectiva, nuestra confianza. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. Me gozaba también y me pareció bastante interesante esto de que los hermanos a través de la plataforma del Facebook estuvieran pidiendo pancito de vida, es decir, un texto bíblico que hablara directamente a sus corazones. Y algo que coincidió, bueno, las coincidencias son del Señor en Cristo. Todos los textos que fueron elegidos hablaban acerca de fe. Y es interesante esto de que nosotros entendamos qué es la fe. De hecho, Hebreo dice, la fe es la confianza, la convicción de lo que... A ver, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese es el concepto, pero en la práctica, ¿qué es fe? Fe no es creer en Dios, sino fe es creerle a Dios. ¿Por qué? Porque aunque los incrédulos no crean en Dios, Dios existe igual. Igualmente Dios existe. Por lo tanto, fe es mucho más que creer en Dios. Santiago dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, lo correcto de fe es creerle a Dios. Es decir, tener la convicción de lo que se espera. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Aleluya. Nosotros esperamos que se cumpla la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, se cumplirá. Amén. Eso es fe. Actuar en función de lo que Dios dice. Entonces, la fe implica obediencia. Obediencia a lo que Dios dice. Obediencia a la palabra de Dios. Amén. Una vez más, quiero manifestar mi contentamiento, mi gozo y mi gratitud por estar junto a usted, Pastor Alejandro. Gracias por la invitación. Pastora Yesenia, Dios le bendiga. Presbítero también, que Dios le bendiga. Y junto a ustedes. Mientras oraba durante el tiempo que preparaba este mensaje, desde que el pastor Alejandro me invitó a predicar, Dios puso en mi corazón compartir el conocido pasaje del encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Allí hay grandes enseñanzas, profundas enseñanzas que nos estarán ayudando, que nos estarán encauzando en nuestra convicción, en nuestra fe. Allí yo les voy a invitar para que usted mantenga su Biblia abierta, porque vamos a estar leyendo ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, aparece el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Amén, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, yo voy a leer desde el versículo 20 al versículo 24, que es la parte culminante de la enseñanza o del encuentro que Jesús tuvo con esta mujer, pero obviamente voy a estar explicando o vamos a estar revisando todo el pasaje para entender algunos conceptos fundamentales, porque es necesario también entender algunas costumbres hebreas, algunas costumbres judías o de ese tiempo para darnos cuenta la razón del encuentro que Jesús tuvo con esta mujer. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 4, versículo 20, dice así: nuestros padres adoraron en este monte, está hablando la mujer samaritana, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amén. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu Amén. y en verdad. Sí, Señor, aleluya. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Amén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario Amén. Gloria a Dios. que adoren. Aleluya. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego que a través de esta palabra tú hables a cada vida y a cada corazón. Ayúdanos, Señor, para comprender la profundidad de estas palabras, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro una palabra profética de bendición sobre Amén. cada uno de los Amén. Gloria a Dios. oyentes de Aleluya. este mensaje. Bendice a los que están en casa, bendice a los que están frente a esta pantalla, Señor. Bendice a los que estamos aquí presentes. Que tu bendición esté sobre todo lo que hagamos y digamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El capítulo 4 del Evangelio de Juan comienza narrando la situación en que los judíos consideraban que Jesús estaba bautizando más discípulos que Juan el Bautista, aunque Jesús no era el que bautizaba, Amén. sino sus discípulos. Gloria a Dios. Entonces, esta razón era suficiente para que Jesús tomara una decisión, porque los judíos, sin lugar a dudas, iban a procurar matarle. Y como aún no llegaba el tiempo, entonces Jesús quiso evitar esa situación. Aleluya. Y pasó de Judea a Galilea. Así comienza hablando el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Entonces Jesús, junto a sus discípulos, partió de Judea a Galilea. Entonces, para que entendamos lo que era o lo que significaba este viaje, debemos considerar que Judea está en la parte sur de Israel y Galilea estaba en la parte norte de Israel. Entonces, el viaje, que era una distancia de 160 kilómetros aproximadamente, se demoraba en la forma como ellos caminaban en ese tiempo, se movilizaban a pie. Amén. Entonces eso demoraba aproximadamente 4 días de viaje, 4 días de caminata que tenía que hacer el Señor Jesús junto a sus discípulos. Y en uno de los versículos dice, le era necesario pasar por Samaria. Amén. Samaria era una región despreciada por los judíos, porque ya les narro enseguida esta situación, porque allí estaba la ciudad de Sicar, a donde se encontró con esta mujer. Y Sicar era una ciudad de refugio en ese tiempo. Amén. Y para explicarle esto tengo que recurrir a las costumbres judías de ese tiempo, las costumbres antiguas, para que entendamos por qué a Jesús le era necesario pasar por Sicar y por qué los judíos evitaban el tener el contacto con los samaritanos. En el tiempo antiguo, antes de Jesucristo, siglos antes de Jesucristo, estaban y existían los pactos de sangre. Un pacto de sangre era cuando dos personas que eran amigos se hacían una herida en la palma de la mano. Amén. Y sangraban. Ambos se hacían una herida y sangraban y juntos unían sus sangre y hacían un pacto en el cual ambos se comprometían Amén. a defenderse mutuamente. Y si alguno de ellos era asesinado, el otro se llamaba el vengador, porque el otro, que tenía un pacto de sangre, se iba a vengar de su amigo que había sido asesinado. Entonces, la costumbre era que la gente, cuando iba camino de una ciudad a otra y salían algunos asaltantes, lo primero que los asaltantes le decían, a ver, muéstrame tus manos, manos arriba. Entonces, si los asaltantes veían que la persona que iban a asaltar tenía un pacto de sangre, lo dejaban pasar. ¿Por qué? Porque tenía una marca, una herida en sus manos. Entonces el pacto de sangre era respetado no solo por los contrayentes, por los que contrajeron el pacto de sangre, sino que era respetado incluso por los bandidos, por los asaltantes. Y esta costumbre es interesante traerla al tiempo actual. Fíjense que nosotros tenemos un pacto de sangre con Amén. Jesucristo. Gloria a Dios. El Aleluya. Nuevo Testamento, el nuevo pacto, está hecho en la sangre de Jesucristo. Amén. Por lo cual, cuando Jesús, una vez que resucitó,
se apareció en medio de sus discípulos, le dijo, mirad mis manos. Amén. Amén. Tocadla, mirad mis manos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eso indica que Cristo y nosotros tenemos un pacto de sangre. Amén. Y por lo cual usted, hermano, y yo y cada uno de nosotros, cuando estemos agobiados, cuando seamos asediados por nuestro enemigo, cuando Satanás, el diablo, quiera destruirnos, nosotros solamente tenemos que alzar Aleluya. nuestras Señor manos. Jesús, Aleluya. Porque el vengador está con nosotros. Jesucristo nos sacará en victoria. Los bandidos respetan el pacto de sangre y Satanás tendrá que respetar el pacto de sangre que Cristo hizo con nosotros. Por lo cual ese pacto, ese nuevo pacto, el Nuevo Testamento hecho en la sangre de Jesucristo, nos garantiza victoria. Amén. Entonces, esta es una costumbre antigua que también tiene aplicación en el día de hoy. Entonces, ¿qué pasaba? En el tiempo antiguo también existían las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio habían sido instauradas por el Dios mismo, por el Padre, por Dios. Porque Dios había implantado una ley en Israel que el mandamiento decía no matarás, ¿ya? Y el que mataba a alguien era digno de muerte, ojo por ojo, diente por diente, era la ley de ese tiempo. De tal manera que si alguien mataba a alguien, lo que merecía era la muerte. Y si alguien casualmente en defensa propia, mataba a alguien, igual merecía la muerte. Amén. Sin embargo, Dios, para defender a ese que casualmente mató, instauró las ciudades de refugio. ¿Qué pasaba? Que una persona viviendo en su propiedad, si en una riña, en una pelea, mataba sin ninguna intención, sin la intención de hacerlo, mataba a alguien, entonces para que a él no le cayera la justicia de la muerte, él tenía que cambiarse a una ciudad de refugio. Amén. Y en esa ciudad de refugio nadie podía tocarlo por instrucción de Dios. Entonces la gente o los asesinos se iban a las ciudades de refugio y tenían que estar ahí exiliados hasta que muriera el sumo sacerdote, Amén. que era el único que podía encauzarlo o levantar la causa, la pena de muerte. Entonces, las ciudades de refugio eran mal vistas, porque ahí habitaban muchas veces delincuentes que se iban a refugiar, Amén. o muchas veces bandidos y asesinos que se iban a vivir ahí, a refugiarse para que la justicia no los alcanzara. Y Sicar, la ciudad por la que pasó Jesucristo, era una ciudad de refugio. Allí vivían maleantes, delincuentes, bandidos, asesinos. Entonces los judíos miraban de mala forma, despreciaban a esa ciudad. Pero no así Jesús, porque Jesús no mira tu pasado. Amén. Jesús mira tu futuro. ¿Verdad, Señor? Miren lo que es Aleluya. una palabra profética. Siempre nosotros hablamos de una palabra profética. Cuando hay una profecía, una palabra profética, no solamente está prediciendo el futuro, sino que una palabra profética es la que te ayuda a comprender tu pasado, para que ahora comprendas tu presente, el aquí y el ahora, y para que puedas proyectarte al futuro. Amén. Entonces eso es lo que hace Dios. No considera su pasado. No importa si fue un delincuente, no importa si fue un asesino, un bandido, o un drogadicto, un alcohólico, no importa lo que haya sido. Lo interesante es que Cristo tomó tu pecado y lo cargó allí en la cruz del Calvario, Jesús, para que tú y aleluya. yo ahora seamos justificados por la fe. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús jamás consideró el pasado o el pecado de la gente. Por el contrario, Él estuvo dispuesto a morir por el pecado de la gente. Amén. Él estuvo dispuesto a pagar la pena de muerte que había sobre los asesinos, por ejemplo. Entonces dice que, según lo que leemos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, que a Jesús le era necesario pasar por Sicar. Entonces, Él fue y se instaló al lado de un pozo de agua, mientras los discípulos fueron a comprar alimentos. ¿Por qué? Porque el viaje era largo, ya lo dije, se demoraba 4 días. Entonces ellos necesitaban alimentarse y necesitaban también beber. Y la costumbre de ese tiempo, y yo lo voy a mirar desde la perspectiva de la mujer samaritana, la costumbre de ese tiempo es que las mujeres no podían ni debían hablar con extraños. Entonces cuando la mujer llegó al pozo, la mujer samaritana llegó al pozo a sacar agua, se encontró con un extraño, Amén. con Jesucristo. Ella no lo conocía. Y lo que tenía que hacer ella era esperar que el extraño bebiera el agua y se fuera. Sin embargo, no ocurrió así.
Jesús, el extraño para esa mujer, fue la que entró en diálogo con ella y le dijo, mujer, dame de beber. Entonces la mujer, sorprendida, porque por el acento de Jesús descubrió que él era judío. Y aunque era extraño, le habló y le llamó la atención. Entonces le llama la atención la mujer al judío, le dice, la mujer le llama la atención a Jesús y le dice, pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque claro, en la mente de la mujer samaritana estaba que ella tenía que ser despreciada por dos razones. Primero, por el hecho de ser más samaritana. Los judíos despreciaban a los samaritanos. Y segundo, esta mujer no tenía una vida muy santa que digamos. Por algo iba al mediodía a buscar el agua al pozo. ¿Por qué? Porque las mujeres de mañana temprano, antes que el sol calentara y quemara, iban las mujeres todas a sacar el agua. Sin embargo, esta mujer, lo más probable para evitar el comentario de la gente, iba a la hora en cuanto nadie iba al pozo a sacar el agua. Entonces, ella iba avergonzada por su propia vida, porque llevaba una vida ligera. Ella ya había tenido 5 hombres anteriormente y ahora vivía con un amante, con un conviviente, con un sexto que no era su marido. Entonces, para evitar el comentario de la gente o la vergüenza de exponerse en público, esta mujer iba cuando en el pozo no había nadie. Pero Jesús, que sabía que esa mujer iba a ir ahí, por eso la Biblia dice que le era necesario pasar por Sicar, porque Cristo también quería y tenía el perdón para la gente de Samaria. Amén. Entonces, entran en un diálogo. Jesús le dice a la mujer, mujer, dame de beber, pero tú, le dice la mujer, siendo judío, me pides de beber a mí. Entonces Jesús ahí comienza a hablarle al corazón. Mujer, si conocieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él y él podría darte agua de vida. Amén. La mujer dice, Señor, dame de esa agua que yo quiero beber. Entonces Jesús allí, cuando la mujer muestra interés por tener un encuentro con Jesús, que siendo un extraño, que aún no le conocía, pudo ver y pudo percibir que de Jesús fluía algo diferente, algo potente que impactó su vida, entonces Jesús la confrontó a su realidad. Le dijo, mujer, llama a tu marido. Señor, no tengo marido, le dijo la mujer. Y Jesús ahí reconoce la honestidad de esa mujer. Verdad has dicho en esto. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes es tu amante, es tu conviviente, no es tu marido. Entonces, yo me pongo en el lugar o desde la perspectiva de la mujer samaritana, pero como este extraño, que es primera vez que lo veo, que es primera vez que hablo con él, conoce mi vida. Aleluya. Señor, le dijo, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque el secreto de la mujer solo lo conocía Dios y no un extraño. Y eso le dio a entender a la mujer que el extraño que estaba hablando con él, con ella, algo de Dios tenía. Gloria a Dios, aleluya. Entonces la mujer quiso llevar la conversación al plano religioso. Señor, le dijo, nosotros decimos que en este monte hay que adorar y ustedes los judíos dicen que en ese otro monte hay que adorar. ¿Por qué? Porque los samaritanos, si bien es cierto, tenían ascendencia israelita, pero por el comportamiento habían sido despreciados y ellos se habían formado su propio culto en el monte de ellos, no en la ciudad de Jerusalén. Entonces, entraron en una discusión o en un ambiente religioso al decirle a la mujer, nosotros los samaritanos decimos que en este monte hay que adorar y ustedes los judíos dicen que en ese otro monte hay que adorar. Y ahí comienza y llega Jesús a estas palabras que leímos al principio, en el capítulo 4. Le dice, estoy leyendo capítulo 4, versículo 20. La mujer habla y le dice así. Voy a leer desde el versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amén.
vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mire, cuando leemos este pasaje, que aparentemente es un juego de palabras, adorar en espíritu, los verdaderos adoradores, me parece que fuera un juego de palabras. Sin embargo, revela una verdad profunda, porque la religión de ese tiempo era muy similar a la religión del día de hoy. Primero quiero definir el concepto religión. La religión, la raíz etimológica de la palabra religión significa ligar, pero significa, la religión significa todo lo que el hombre hace por agradar a Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la religión de hoy, todas las religiones cantan, todas las religiones oran, todas las religiones ofrendan, y eso forma parte de nuestra propia religión, ¿verdad? Eso es religión. Pero la religión de ese tiempo era una religión externa. La religión judía era una religión externa. ¿Qué significa esto? Que en la mente de los judíos, antes de que Jesús viniera, los judíos adoraban a Dios por medio de actos. Por ejemplo, hacían sacrificios, holocaustos, ofrendas, y también iban a un lugar específico a adorar, porque la presencia de Dios estaba en un comienzo. Cuando Israel fue liberado de Egipto, la presencia de Dios estaba en una columna de fuego que protegía al pueblo de Israel durante la noche en la travesía. La columna de fuego le daba luz, le daba calor. Y durante el día se convertía en una nube de gloria que le daba sombra y protegía al pueblo de Israel del quemante sol del desierto. Entonces, para los judíos Dios estaba allí en la nube. Luego construyeron un arca. Un arca es algo así como un cajón que era guiado o que era llevado en camilla, y la presencia de Dios estaba en ese cajón ordinario. Entonces, para los judíos, Dios estaba en la nube, Dios estaba en el arca, Dios estaba en el cielo. ¿Ya? Y luego, cuando Salomón construyó el templo, para los judíos Dios estaba en el templo. Por eso el salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque en ese tiempo Dios se manifestaba en el templo. Pero en este tiempo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Dios habita en nuestros corazones. Entonces, esto era lo que Jesús le estaba revelando a la mujer. Hay muchos pasajes proféticos, por ejemplo, en Jeremías, capítulo 31, versículo del 30 al 33, dice, hablando Dios: he aquí que vienen días en que nuevo pacto haré, ¿ya? Yo escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Entonces Dios está profetizando que la religión judía va a pasar de moda o va a quedar obsoleta, y ahora se establecerá una nueva forma de religión. ¿Y cuál es esta nueva forma de adoración que Dios estableció? Justamente esta que Jesús le está revelando a la mujer samaritana. Le dice, versículo 23, versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, lo que se había vivido en el Antiguo Testamento a través de la religión judía, a través de los sacrificios, de las ofrendas, del atrio y de todas esas ceremonias religiosas, era un proyecto, era una sombra, era
un plan que Dios tenía para concretarlo una vez que viniera Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Porque cuando Cristo murió en la cruz, se llevó todos nuestros pecados y desde ese momento entonces el Espíritu Santo vino a habitar en nuestros corazones. Y todos ustedes, hermanos amados, los que han creído en Jesucristo, el Espíritu Santo está en sus corazones y desde su corazón Dios comenzará a hablarle, Dios comenzará a amonestarle, Dios comenzará a producir en ustedes así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces Dios ahora el que nos dirige por su Espíritu. La Biblia dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces lo que Cristo le estaba revelando a esta mujer era que no importa el lugar donde se produjera la adoración, lo que importaba es que ahora Dios busca adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. A Dios no lo puede contener un edificio hecho por mano de hombre. Dios no está allá en el templo, en la iglesia, no, Dios está en su corazón, porque usted y yo somos la iglesia del Señor, porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces esta es la verdadera adoración que nosotros debemos comenzar a vivir. Y ahora, obviamente, cuando nosotros hemos comprendido esto, ahora, ¿qué es lo que viene? Y el pastor lo anticipaba durante la coordinación. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Dios, cuando viene a habitar en nuestros corazones, comienza a generar, comienza a gestar, comienza a hacer crecer una obra de tal manera que produce una transformación, sacando de nosotros todo el rencor, toda la amargura, todo el odio, todo lo malo, y poniendo o generando en nuestro corazón el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra esas cosas no hay ley, no hay mandamiento que valga. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu. Entonces, hermanos amados, cuando nosotros decimos que adoramos a Dios en espíritu, estamos diciendo que hemos creído en lo que Dios ha proyectado para nosotros. Hemos creído que Dios tiene el control de los tiempos. Hemos creído, y esto lo declaramos, que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, usted dice, ¿qué tiene que ver este concepto con lo que yo estoy viviendo? Mucho que ver. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo en el mundo tiempos de pandemia. Las familias están viviendo tiempos de aflicción económica. Los hogares están viviendo tiempos de dificultad en las relaciones familiares, padres contra hijos, hijos en rebeldía, esposos infieles y todo esto que se está generando en este tiempo. ¿Cómo nosotros tenemos que sobrellevarlo? ¿Cómo nosotros tenemos que enfrentarlo o afrontarlo? Mire, en el tiempo de Habacuc se vivía exactamente lo que se vive hoy. En el tiempo de Habacuc se vivían plagas, se vivían estallidos sociales, se vivía injusticia, los ricos se enseñoreaban de los pobres, los amos martirizaban a los esclavos, existía un desastre total, muy similar a lo que se vivió en nuestro país en el tiempo del estallido social o en este tiempo de pandemia. Entonces, Habacuc le clamó al Señor y le dijo, Señor, ¿hasta cuándo permitirás que pase todo esto? Y quizás ese sea su clamor. Amén. ¿Hasta cuándo irá a durar la pandemia? ¿Hasta cuándo irá a durar el problema económico que tengo? ¿Hasta cuándo irá a durar la enfermedad? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y Dios le responde a Habacuc de la siguiente forma. Ni te imaginas, Habacuc, lo que voy a hacer, porque voy a traer mi juicio sobre la tierra. Y el sufrimiento va a ser peor. Entonces Habacuc le dice, Señor, y si trae juicio, ¿qué ha de hacer el justo? Y Dios le dice, el justo por su fe vivirá. Amén, aleluya. Entonces, nosotros no dependemos de las circunstancias que vivamos. Puede haber pandemia, puede haber muerte, puede haber guerra, puede haber hambre, puede haber estallido social, pero nosotros viviremos por la fe en Jesucristo. Amén. Nosotros, y cuando dije que viviremos por la fe en Jesucristo, quiero recordarle qué significa la palabra fe. La palabra fe significa obedecer, creerle a Dios. Creo lo que Dios va a hacer algo glorioso. Por eso dije al comienzo, una palabra profética es aquella que te ayuda a entender tu pasado.
para que comprendas el presente que estás viviendo y para que puedas proyectarte a lo que viene. Y quiero decirles desde esta plataforma que lo que viene es glorioso. Amén. Quiero decirle que lo que Cristo ha preparado para nosotros ni siquiera nos imaginamos. No se pueden comparar los sufrimientos de este tiempo con la gloria venidera. Tenemos un futuro glorioso en Cristo. Aleluya. La Biblia dice que en Cristo nosotros vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Por lo tanto, podemos declarar como el apóstol Pablo: todo lo puedo Es verdad, en Jesús. Cristo que me Aleluya. fortalece. Amén. Amén. Nuestra fe, nuestra convicción es que el Señor hará y cumplirá el propósito en nosotros. Él hará lo que se propuso hacer en nosotros. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos sufrido, todo lo que estamos viviendo, ayuda al propósito de Dios. Entonces, Señor, seguiremos confiando en lo que tú vas a hacer, porque sé que al final del túnel hay una salida gloriosa. Amén. Sé Amén. que al final de este tiempo habrá victoria en Jesucristo. Aleluya. Esa es la palabra profética que Dios me ha puesto para declararles a ustedes, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Mire, nadie se ha muerto en la prueba, entiéndalo. José, por ejemplo, era un hombre que cuando jovencito recibió visiones de Dios y en la visión Dios le daba a entender que él iba a ser un gobernante. Y cuando se lo contó a sus hermanos tuvieron envidia de él, lo tomaron, lo vendieron, lo tiraron a una cisterna primero. Y ahí estuvo, luego lo sacaron, lo vendieron como esclavo, se lo llevaron como esclavo, lo acusaron falsamente, lo mandaron a la cárcel, y todo lo que José sufrió sirvió para empoderarle, porque al final Amén. la palabra de Dios igual se cumplió. José llegó a ser el gobernante Gloria a Dios, de Egipto, aleluya. el imperio más grande de ese tiempo. Pero era necesario que pasara por todo eso porque Dios le estaba preparando para gobernar. Amén. Es necesario entonces, hermano, que nosotros también aprendamos que lo que estamos viviendo es porque Dios así lo ha permitido. Amén. Y porque Dios tiene un propósito glorioso. Entienda esto: José no se murió en la cisterna. José no se murió como esclavo. José no se murió en la cárcel. José murió siendo el gobernador de Amén. Egipto. Amén. Entonces eso es lo que nosotros debemos estar. Yo no me voy a morir en esta prueba. Sé que el Cristo tiene un futuro glorioso para mí. Amén, Y por Señor. eso en esta hora yo declaro una palabra profética de bendición sobre Amén. su vida. Su problema tiene vencimiento. Su enfermedad tiene vencimiento. Cristo le levantará en victoria. Dios le dará victoria porque Él nos ama. Él Gloria a tiene Dios. cuidado de nosotros. Así que sigamos confiando en aquel que nos llamó para honra y gloria de su nombre. Le invito a que oremos en la presencia de Dios. Padre, te bendecimos en esta hora, Dios. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo declaro una palabra profética de sanidad sobre los que están enfermos. Yo declaro, Señor, una palabra profética de prosperidad sobre los que están sufriendo problemas económicos, Señor. Yo te ruego que tú abras fuente de trabajo para mis hermanos que están cesantes. Yo te ruego que restaure familias en esta hora, Señor. Restaure corazones, Señor. Traigas a los hijos que están en desobediencia, los traigas al sometimiento de tu voluntad. Bendice a los matrimonios, bendice a la iglesia. Bendice, Señor, a estos tus siervos, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Allí en su hogar, dele un aplauso al Señor. Allí en su hogar. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Porque tú eres bueno. Porque para siempre Amén. es tu misericordia. Amén.